Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta sesión pues muy especial de nuestro club de cine para celebrar a uno de los grandes directores mexicanos que ya no nada más son exitosos en nuestro país, sino que son una figura y un referente para el cine internacional. Estamos hablando del buen Guillermo del Toro Gómez, por si ustedes se preguntaban su nombre completo, que además está por cumplir años. La verdad es que sí lo programamos esta semana con ello en mente para poder celebrarlo como merece, para poder pues platicar de su filmografía en general, de algunas de sus características específicas o destacadas de su cinematografía. Bueno, es que hay muchísimo que platicar de Guillermo del Toro, ya lo iremos haciendo en los siguientes minutos. Por favor, quienes ya estén aquí con nosotros, pues déjenme saberlo, vayan comentando eh, en el chat, por favor. Pues ahora sí que pasen lista. Qué mejor que vayan pasando lista, que yo pueda irlos saludando, que puedan ir comentándome qué saben de Guillermo del Toro, qué han visto, qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran saber de él. Hay mucho que platicar. Ya hemos platicado antes aquí de otras películas de Cronos. Y bueno, hoy hablaremos de nuevo de Cronos, pero hablaremos de sus otras películas, hablaremos de la película que está por estrenar este año, hablaremos de algunas de las otras cosas que este hombre hace, que bueno, la verdad es que diría mi abuelita, es un dichado de virtudes o un dechado de virtudes porque pues se desempeña no nada más como director, sino en algunas otras áreas. Y bueno, pues sí, por favor, váyanme escribiendo, déjenme saber quién anda por aquí. Me encanta poder ubicarlos, algunos de ustedes. Sé que algunos de ustedes pues ya son asiduos a este club de cine, lo cual nos da mucho gusto que vengan, que estén con nosotros aquí cada miércoles y pues también que nos vayan comentando un poco más de qué quieren ver nuevo, de qué películas les gustarían, de qué les está gustando este club de cine. Muchas gracias a René Valentina que ya está diciendo por acá, que dice que no sabe nada de Guillermo. No te preocupes, René Valentina, hoy vas a saber mucho más de Guillermo del Toro, no nada más sobre La forma del agua, su película más reciente que es una de mis favoritas. Muchas gracias a Alfonso Reyes Aguilar también por acompañarnos. Muchos saludos, gracias. Y sí, definitivamente Guillermo del Toro es muy polifacético. Así que bueno, pues sí, síganme comentando, por favor, sigan pues mencionándome quién anda por acá con nosotros en esta ocasión. Muy bien, bueno, pues vamos empezando a platicar un poco antes de entrar ya en forma para hablar de Guillermo del Toro en nuestra sesión de hoy. Por favor, pues no olviden, si les gusta el Club de Cine, no olviden darle like, no olviden comentar, no olviden compartirlo en su biografía. La verdad es que nos ayuda muchísimo si ustedes comparten nuestro contenido, porque eso nos ayuda a llegarle a más personas y ojalá que podamos hacer que este club de cine sea un club de todos los mexicanos. Y bueno, acuérdense que de Guillermo del Toro ustedes pueden saber más, además de aquí en el Club de Cine, en 120 personalidades para amar el cine mexicano, este tomo de la colección Motivos para amar a México, y también en 120 películas para amar a México. Ambas opciones, ambas obras están disponibles en www.mexicanísimo.mx. Acuérdense que si además ustedes pues ponen ahí el código quiero mi libro en español y en mayúsculas, pues se lo llevan con un descuento especial, cortesía de nuestros amigos de Motivos para Amar a México. Y si ustedes le ponen también por ahí en los comentarios, yo lo vi en el Club de Cine, yo lo vi con Carlos Andrés Mendiola y quiero mis separadores, los separadores van de cortesía por el Club de Cine. Así que bueno, pues qué mejor. No sé si ya les pasamos o les estaremos compartiendo una imagen de los separadores, que por cierto, uno de ellos tiene una ilustración fantástica de Cronos, la primera película que estaremos platicando de Guillermo del Toro. Así que bueno, pues aprovechen este descuento y aprovechen esta cortesía de Motivos para Amar a México y el Club de Cine. Y pues sin más, vayamos platicando un poco de Guillermo del Toro, que déjenme decirles que la verdad es que yo soy
pues bastante fanático de Guillermo del Toro. Ahora sí que todas sus películas las he visto otras películas que no hizo él exactamente, no como director, pero sí como productor. Tuve oportunidad de estar en esta exposición que estuvo en Guadalajara hace ya unos 3 añitos, quizás poco más, ahora sí que es antes de la pandemia, donde estuvo compartiendo pues algunas esculturas, algunas pinturas, algunas ilustraciones. De hecho, me permití compartir por acá y espero que tengamos oportunidad de compartirlas con ustedes, algunas fotografías que tomé en aquella ocasión, que creo que bueno, nos pueden ayudar también a ver un poco más de este director, ¿no? Que es muy interesante para empezar ya a platicar un poco más en forma de él. Guillermo del Toro está considerado y él mismo probablemente se identifica como el director de los monstruos, ¿no? Y la verdad es que todas estas películas que vamos a estar platicando hoy se caracterizan por eso, porque tienen como personaje principal o como personajes relevantes dentro de las historias, eh, personajes que son monstruos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es este director de los monstruos? Creo que eso es algo de lo principal que debemos de comentar. Pues la leyenda dice, lo que él mismo ha contado, es que cuando él era niño, pues estos monstruos en la noche no lo dejaban dormir. ¿No? Él pues quería ir al baño o quería, despertaba por alguna cuestión y pues estos monstruos lo estaban ahí vigilando y lo espantaban. Y entonces para pues salir avante de esto y para que ya no pues lo siguieran molestando, pues lo que hizo fue un pacto. Y el pacto pues era sencillo, bueno, vamos a decir que sencillo, no lo sé, ustedes coméntenme qué tan sencillo o no, pero lo que acordaron fue que él iba a contar sus historias y a cambio de eso lo iban a dejar de molestar. Pues bueno, pues de alguna manera se crea una alianza y podríamos decir también que hoy en día se vuelven amigos, ¿no? Por decirlo de esta forma, y además crea una identificación muy especial con estos monstruos que permiten, que nos permiten hablar de nosotros también. Y creo que eso es muy importante y es algo que hace Guillermo el Toro muy bien. En un momento más les comparto una cita que me gusta mucho de Guillermo el Toro y que justamente rescata esto que les estoy comentando y que además va a venir muy al cuento en unos minutos más cuando platiquemos de La forma del agua, que René Valentina nos estaba mencionando hace unos minutos. Pero bueno, les platico un poco más de Guillermo el Toro en general, antes de que vayamos hablando de sus películas. Es de Guadalajara, Jalisco, es director, es guionista, es productor, es novelista y también se ha dedicado a algunas otras áreas. Empieza, por ejemplo, muy en sus inicios, haciendo algunas cuestiones de maquillaje y también dirección de arte. Hoy en día, Guillermo del Toro, para los interesados en los temas más de la vida privada, es un hombre divorciado, estuvo casado 31 años con Lorenza Newton y tiene pues 2 hijas ya adultas, que son Marisa y Mariana. Y bueno, como les comentaba, en unos días Guillermo del Toro va a estar cumpliendo años, el 9 de octubre, este fin de semana, y va a llegar a los 57 años. Algunas otras cositas importantes, bueno, pues fíjense que es hijo de una actriz, no una actriz muy famosa, Guadalupe Gómez, su mamá, y Federico del Toro, que era comerciante y que se dedicaba a vender autos. Hay algo muy interesante de esta cuestión porque Guillermo del Toro desde niño pues ya tenía una personalidad muy propia, le gustaba el cine, le gustaban los cómics, le gustaban ciertas aficiones que a lo mejor son poco típicas de los niños, ¿no? Es decir, historias más obscuras de Lovecraft, le gustaba Frankenstein, y esto hacía una diferencia de repente con su papá que no alcanzaba a entender del todo, pues qué pasaba con este hijo suyo que no estaba interesado en deportes o en carros o en cosas más típicas, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco iban haciendo esta negociación y
Guillermo del Toro, además, pues es un gran coleccionista, ¿no? Yo les mencionaba hace un ratito sobre esta exposición que tuvo en Casa con mis monstruos, y todo lo que estaba mostrado ahí lo tenía en su casa, ¿no? Eh, y me encanta porque, pues imagínense que en su casa tenía una escultura de Frankenstein, o en su casa tiene pinturas con vampiros, o frascos como los que tienen en algunas de sus películas, como en El Espinazo del Diablo, donde pues parece ser que hay algunos fetos o seres en formol. Pues bueno, ya se pueden ir imaginando ustedes como toda esta atmósfera para tener en tu casa, ¿no? Y además el mismo nombre de la exposición, que después se convirtió en un meme, esto de en casa con mis monstruos, y ya después pues en la pandemia había un poco la broma de quédate en casa con tus monstruos, ¿no? Entonces bueno, creo que está muy divertido ese meme y esa vuelta de gira para hablar justamente de estos aspectos que nos van reflejando los monstruos de Guillermo el Toro, o de lo monstruoso que verdaderamente puede ser algo o alguien que no tenga esa apariencia necesariamente. Guillermo el Toro estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara, y ha ganado, entre otros, pues, bueno, alrededor de 98 premios, imagínense, entre ellos 2 premios Oscar justo por La forma del agua como director y película. Así que es una película muy importante, ahora platicaremos más de ella. René Valentina ya está destacando por acá algunos de los aspectos relevantes de la película, y justamente vamos a ahondar un poco más en ellos en unos minutitos más. Déjenme también mencionarles algunas de las características que vamos a estar discutiendo más sobre su cine. Le gusta mucho hablar obviamente de fantasía, y de hablar de la fantasía en sus límites con el terror, con la ciencia ficción. Muchas de sus historias pues también son en cierta manera como un cuento. De hecho, varias de ellas empiezan justamente de esta manera, ¿no? Como un cuento que nos cuenta algo que sucedió mucho tiempo atrás y ahora conecta eso con el presente. Eso pasa en El laberinto del fauno, por ejemplo, pasa en Hellboy 2 y pasa en algunas otras. Frecuentemente en su cine también vamos a ver niños, ya sea en roles principales, como en El laberinto del fauno, en El espinazo del diablo. En otros casos tendrán un personaje secundario, como en Hellboy, pero estos niños siempre nos sirven mucho para romper esta barrera de los prejuicios, de aquellas cosas que quizás como adultos no estamos tan dispuestos para aceptar, y que en el caso de estos personajes que no tienen todavía esa concepción del mundo, pues se dan oportunidad de entrar en contacto con estos monstruos o de convivir con ellos, ¿no? Muy frecuentemente vamos a ver también insectos. ¿Por qué vemos insectos? Y los vamos a ver desde Cronos, los vamos a ver en Mimic, los vamos a ver en El laberinto del fauno, por ejemplo. Porque para Guillermo del Toro los insectos son las máquinas perfectas, ¿no? Entonces tiene esta fascinación con esta perfección que pueden tener estos pues seres de dimensiones muy pequeñas, y que tienen ciertas habilidades distintas a las nuestras, ¿no? Pueden volar en algunos casos, se pueden meter en otros espacios, hacerse más reducidos, pueden vivir muchos más años. Entonces, bueno, todo esto lo ha convertido en uno de sus pues objetos de más fascinación. Hablando de esta perfección que pueden tener los insectos, pues frecuentemente también incluyen relojes y algunas cuestiones del tiempo. También habla de maquinarias, por ejemplo. Estos 3 elementos están muy relacionados. Obviamente los monstruos, que ya estuve mencionando hace un ratito, y el monstruo, y creo que hace un rato mencioné a Frankenstein y vale la pena mencionarlo de nuevo un poco más, ¿no? Porque Frankenstein como figura, bueno, Frankenstein la novela y el monstruo dentro de la novela, porque en realidad el personaje que asociamos típicamente con Frankenstein no se llama Frankenstein. Frankenstein es el científico, es el monstruo, ¿no? Y
este es un monstruo incomprendido. Si ustedes han tenido oportunidad de leer la novela, si tienen oportunidad de ver alguna de las primeras adaptaciones, justamente lo que descubrimos es que este monstruo que crea el doctor Frankenstein, al final de cuentas es un niño, y es un niño que está tratando de conocer el mundo, y es un niño que no conoce las reglas de este mundo. Sin embargo, su apariencia es muy intimidante, es muy grande, está hecho de pedazos de otros seres, y todo esto ocasiona rechazo hacia este monstruo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que vemos hacer a este monstruo, que pensamos que son monstruosas, en realidad son maneras que este monstruo tiene de defenderse. Y nosotros como sociedad no estamos tan abiertos a enfrentarnos a algo tan distinto como estos monstruos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos da muy buen pie para ir entendiendo también mucho de lo que Guillermo del Toro va haciendo a lo largo de su filmografía. ¿Qué más sucede y cuáles otros sucesos importantes? Hay mucha simbología. Esta simbología puede ir variando entre distintas películas. Frecuentemente está asociada con algunas de las otras cuestiones que les mencionaba, como los insectos, los relojes, la sangre, por ejemplo, es otro elemento muy simbólico de él. Y están muy presentes a lo largo de su cine. También algo más que quería mencionarles es que Guillermo del Toro se ha convertido a lo largo de los años también en un productor muy importante. Les vamos a estar compartiendo, me parece que algunas imágenes de algunos de los otros proyectos en los que ha estado involucrado, pero seguramente ustedes ubican, por ejemplo, algo como El Orfanato, Mamá, con Jessica Chastain, algunas otras películas de corte animado, como El Gato con Botas, Kung Fu Panda 3, entre muchas otras más, donde Guillermo del Toro ha pues sido parte del equipo que está supervisando y guiando estas películas. Le gusta mucho darle oportunidad a nuevos directores, por ejemplo, en Rudo y Cursi, una película mexicana. Entonces, algo que Guillermo del Toro se ha ocupado de hacer también es en apoyar a estas nuevas voces, ¿no? Por eso en algunos casos ustedes ven producción de Guillermo del Toro, ¿no? Porque su nombre ya sabemos que puede ayudar mucho a alguno de estos proyectos, ¿no? Entonces, pues hay todo este apoyo. Por ahí también está la serie de Trollhunters, por ejemplo, en Netflix, que es una gran serie de fantasía, de animación, que si tienen oportunidad de ver, la van a disfrutar muchísimo. Son varias historias interrelacionadas, la pueden ver con su familia. Entonces, bueno, no todo Guillermo del Toro es oscuro o más para adultos quizás, sino que también tiene algunas de estas otras series o películas, y también está constantemente apoyando al talento nuevo, que además me parece algo muy natural, porque en sus inicios él también tuvo pues este apoyo de repente, porque no siempre le fue comercialmente tan bien a sus películas, como ya platicaremos en un par de minutitos más. También quiero mencionarles algunos de los proyectos que Guillermo del Toro no tomó al final o que dejó, que estuvo desarrollando, ¿no? Y algunos de estos proyectos son El Hobbit, por ejemplo, que después acabaría siendo Peter Jackson, quien ya había hecho la trilogía del Señor de los Anillos. Tiene un proyecto muy anhelado, que es en las montañas de la locura de Lovecraft. Sin embargo, pues no se ha encontrado como el tono adecuado para hacer esta película. También entre sus proyectos pues más acariciados, que parece que lo vamos a ver pues relativamente pronto, en los siguientes 5 años probablemente, quizás menos, que es una adaptación de Pinocho. Y uno de los proyectos que también pues estuvo coqueteando con ellos fue Godzilla, pero al final de cuentas pues lo dejó para hacerse cargo de otras películas. Y bueno, empecemos a platicar un poco ya de su ópera prima, aunque quizás antes, gracias a Alfonso Reyes. Sí, exacto, también nos está diciendo que participó como productor y guionista en la serie de Gravity Falls, es correcto. Sí, la verdad es que es un nombre incansable, ¿no? Porque a lo mejor no vemos películas de él año tras año, porque muchas de sus películas
le han tomado pues muchos años de desarrollo o muchos años para conseguir el financiamiento, pero mientras eso sucede, pues él está activo como productor en muchas otras películas, series o algunas otras producciones de entretenimiento. Y bien, pues empecemos a platicar de sus películas. La primera que quiero mencionarles es su ópera prima. Nos vamos a ir platicando de ellas en orden cronológico precisamente. Y la primera es Cronos, de la cual ya tuvimos oportunidad de hablar aquí muy a fondo durante pues un tiempo bastante largo, así que hoy voy a tratar de ser mucho más concreto para que hablemos de las demás. Pero bueno, Cronos es una película del 93, es la única película que filmó aquí en México al 100%, digamos. Tiene otras películas hechas aquí en México, pero ya son coproducciones. Es una película de 1 hora con 34 minutos que ustedes pueden ver en Prime Video. Mucha de su filmografía, por cierto, está disponible en Prime Video. Y esta es una película de terror, de fantasía y de vampiros. ¿De qué trata Cronos? Básicamente trata de Jesús Gris, que es un hombre de la tercera edad, que se encuentra por accidente con un dispositivo, que es el dispositivo de Cronos, lo hace accionar y este dispositivo pues comienza a generar ciertos cambios en su cuerpo. Esta película pues ganó varios premios internacionales, es considerada la número 77 en las 100 mejores películas del cine mexicano, en la revista Somos, y en aquel entonces fue la película más cara para México, con un costo de $2 millones, lo cual pues él tuvo casi que poner de su bolsillo. Eso también es un dato muy interesante de Guillermo del Toro. La verdad es que es tanto el amor y tanta la pasión de Guillermo del Toro por hacer cine, que en esta y en otras películas ha estado dispuesto a decir, híjole, nos falta dinero, pues entonces yo no cobro mi salario o cobro menos, o cuánto nos falta y vendo un coche, o cómo le hacemos, pero esta película tiene que suceder, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque además es un volado, ¿no? No necesariamente sabes qué va a pasar con la película. Y de hecho, el mejor caso es Cronos, que no fue una película exitosa en taquilla en aquel entonces. Sin embargo, pues con el paso de los años ha ido adquiriendo este estatus de película de culto y ya pues permitido ser revalorada, y seguramente pues ya con este transcurrir de años, con venta de DVD y otras cuestiones, o ahora a través de plataformas, pues seguramente ya es una película que ha generado buenas ganancias, ¿no? Sin embargo, ahora les voy a platicar en unos minutitos después cómo es que le hace para pues hacer una siguiente película, ¿no? Porque pues uno se preguntaría, si tu primera película no le fue muy bien, ¿cómo es que sigue siendo un director en activo? Una parte de ello tiene que ver justamente con la fuerte impresión que causó esta película a nivel de crítica y a nivel de festivales. Fue una película que tuvo mucha corrida en festivales y que llamó mucho la atención de otras personas, que catapultó a Guillermo del Toro como un director que tenía algo diferente que decir, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque su sello y muchas de las características que mencionaba yo hace unos minutos las vamos a seguir viendo a lo largo de su cine, ¿no? De hecho, si ustedes ven Cronos y ven La forma del agua, pues entonces van a poder identificar sus temas frecuentes o recurrentes, pero también van a ver un Guillermo del Toro igual de fascinante, pero todavía más maduro, y eso lo hace todavía más extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, en Cronos van a encontrar algunos simbolismos religiosos, de tiempo, de vampiros. Es una película que habla de mortalidad, de la humanidad, por ejemplo. Entonces, se las recomiendo muchísimo. La verdad es que no quiero centrarme tanto hoy en Cronos, porque como les mencionaba, ya tuvimos un club de cine solo para hablar de Cronos. Simplemente les diré también que tiene un reparto pues muy bueno, muy espectacular. Imagínense, tiene por ahí a
Ron Perlman, uno de sus actores más recurrentes, a Claudio Brook, a Margarita Isabel, a Daniel Jiménez Cacho por un personaje muy simpático, a Mario Iván Martínez, a Juan Carlos Colombo y a Federico Lupi. No se pierdan Cronos, que también forma parte de 120 películas para amar a México. Y les aseguro que van a ver una película de horror, de terror, mucho más clásico, mucho más construido, donde aquello que nos causa temor no es ir buscando que saltemos del asiento, sino este asombro por aquello que no creemos que el hombre sea capaz de hacer, ¿no? Y esta es una de las grandes virtudes del terror bien hecho y del terror como lo mencionaría Sigmund Freud en un texto bastante famoso suyo que habla sobre lo siniestro. Él lo denomina también lo unheimlich, y él habla que esto siniestro son aquellas cosas que nosotros tenemos un cierto repele por ver, que no estamos seguros de querer ver, pero que al mismo tiempo no somos capaces de detenernos, ¿no? Yo creo que una manera muy simpática de decirlo es que te asusta pero te gusta. Entonces pues uno está como de no creo que este personaje va a ser capaz de hacer tal cosa, y como que no queremos verlo pero al mismo tiempo no somos capaces de quitar el ojo de ahí. Bueno, pues eso es algo que Guillermo del Toro maneja muy bien, que podemos ver desde Cronos y que nos habla de estos límites de los personajes, de esta necesidad que tienen los personajes que los están empujando a niveles pues muy, muy extraordinarios. Así que bueno, tengan eso en cuenta cuando vean cualquiera de las películas de Guillermo del Toro. La siguiente película de Guillermo del Toro ya es en Hollywood. Se llama Mimi, que es una película del 97 y es una película de terror con ciencia ficción. Mimi, que es probablemente... No quisiera usar el término, pero bueno, creo que es la mejor manera de decirlo, la peor película o la película menos lograda de Guillermo del Toro. Me parece que él mismo lo reconoce. ¿Por qué pasa esto? Porque es la película que le permite de alguna manera pues pagar derecho de piso en Hollywood, ¿no? Al ser una película de estudio en Hollywood, Hollywood ve Cronos y dice, bueno, este director tiene cosas que decir, y le pasa lo que le pasa a muchos directores, ¿no? Al momento de irse a Hollywood, los estudios, los ejecutivos empiezan a meter mano en la postproducción, en el guión y en ciertas decisiones ejecutivas que pues hacen que la película al final no sea 100% como Guillermo del Toro quería, ¿no? Entonces pues tiene que estar negociando todo el tiempo, pero a raíz de eso pues él aprende a manejar mejor a los estudios y entonces encontrar este equilibrio entre lo que el estudio quiere y lo que él quiere, ¿no? Y obviamente lo que nosotros como público estamos esperando. ¿De qué va Mimic? Para que ustedes pues tengan una idea, pues si quieren verla, es una película que vale la pena, no porque les acaba yo de decir que es la menos lograda, la descarten. Creo que vale mucho, mucho que ustedes le den una oportunidad. Está basada en un cuento de Donald A. Walken. Sucede en Nueva York, donde hay una epidemia. Ya ven, cualquier parecido con la realidad. Pero en este caso, la epidemia se está transmitiendo por las cucarachas y está enfermando a los niños. Entonces va a haber un grupo, un par de científicos que desarrollan a otro insecto pensando en que este insecto va a terminar con el primero y de esa manera van a erradicar la epidemia. Solo que lo que pasa es que este insecto pues resulta ser más resiliente, resulta tener mejores habilidades de adaptación de las que esperábamos, y entonces pues empieza a desarrollarse, empieza a adaptarse mejor al ambiente, empieza a tener esta habilidad de mimetizarse con sus presas, y sus presas terminamos siendo los seres humanos. Sí, bueno, se pone muy muy interesante. Véanla, tiene 2 secuelas, que eso también es algo que vale la pena destacar. Varias de las películas de Guillermo del Toro van a tener continuaciones que no están en sus manos, pero que nos hablan de la aceptación, y en el caso de Mimic nos hablan de una característica importante que tiene que ver con el hecho de que se convierte en una película con un cierto culto, ¿no? A pesar de que tampoco fue necesariamente un gran éxito comercial,
con el paso de los años sí ha ido construyendo una base de fanáticos de ciencia ficción, de películas de terror, en las cuales pues se encuentra Mimic y bueno, pues eso ya les da buen pie para que se den una oportunidad de verlo. Aparecen por ahí Mira Sorvino, Josh Brolin, que son algunos de estos actores pues ya hoy en día con trayectorias mucho más consolidadas y que en aquel entonces pues estaban ascendiendo en su carrera. Después de Mimic, Guillermo del Toro, esto también es una de las cosas que vamos a ver, sobre todo en estas 10 películas que conforman su trayectoria hasta el día de hoy, es que de alguna manera va haciendo una película más personal, una película para él y una película para un estudio, ¿no? En este equilibrio de tratar de ir conservando un cierto valor comercial que siempre le va permitiendo más apoyo para sus proyectos. La siguiente película, justamente, ¿se acuerdan que les hablaba yo de la importancia que había tenido para Cronos el que hubiera tenido corrida en varios festivales de cine? Pues El Espinazo del Diablo, que es su tercera película, ya es una película del 2001, sucede gracias a eso. En uno de estos festivales de cine, Guillermo del Toro se encuentra con Pedro Almodóvar, quien acababa de ver Cronos y pues estaba fascinado con Cronos y le dice, oye, pues yo quiero ayudarte a hacer tu próxima película. Esta próxima película no necesariamente fue Mimic, se les atravesó Mimic en el camino, fue El Espinazo del Diablo, que es una coproducción México-España, es una historia de fantasmas, de terror gótico, y sucede durante la Guerra Civil Española. En este caso, en un orfanato, el orfanato de Santa Lucía, donde hay un niño huérfano de 12 años que es abandonado, que se llama Carlos. ¿Ven? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué le ponen Carlos a este niño que sufre tanto en esta película? Pero bueno, es el héroe de la película y en este orfanato va a entrar en contacto con un fantasma, con el fantasma de Santi, quien había vivido en este orfanato y que tiene una deuda pendiente. Entonces Santi le va a pedir a Carlos que le ayude a arreglar ese tema por ahí, a descubrir algo que pues ocasionó justamente la muerte de Santi. Dejémoslo ahí, no quiero spoilerear la película. Tiene un gran elenco, están por ahí Marisa Paredes, que es una actriz recurrente también de Pedro Almodóvar, Eduardo Noriega, que aparece en Abre los Ojos, por ejemplo, y Federico Lupi, con quien ya había trabajado en Cronos. Algo interesante que me parece es que Guillermo del Toro ha dicho que esta película es una película hermana del Laberinto del Fauno. El Espinazo del Diablo es el hermano, es la versión masculina, y El Laberinto del Fauno es la versión femenina. Es una película que está incluida en el libro 1001 películas que ver antes de morir. Es una gran película de fantasmas, créanme que se la van a pasar espectacular. Y es una película que ganó el Gran Premio de Fantasía en el Festival de Fantasía de Ámsterdam y también en el Festival de Germander. Ganó el premio de los críticos, el premio especial del jurado y el premio del jurado joven. Así que bueno, muy buenas razones para verla. Es una de mis favoritas también, así que creo que si ustedes se van a poner un poco selectivos al inicio, pueden ver Cronos, pueden ver El Espinazo del Diablo y la van a pasar muy bien. Y bueno, pues platiquemos de su siguiente película, que de nueva cuenta es una película más comercial. Es una película muy importante para su carrera en cuanto a que le va a permitir tener su primer éxito comercial relevante, digamos, ¿no? Y eso va a posibilitarle hacer uno de sus proyectos también de corte comercial, pero muy deseado. La película de la que estoy hablando es Blade 2. Está basada en este cómic de Blade. Justamente, Blade es un personaje dentro del universo Marvel y es un híbrido entre humano y vampiro. Entonces, bueno, de nueva cuenta, repetimos estos temas del vampirismo, de la sangre. La trilogía está conformada por Blade y Blade Trinity. Blade 2 es considerada dentro de las 3 películas la mejor y es una película que combina elementos de acción, de terror y de ciencia ficción.
¿De qué trata? Pues trata de Blade, que está buscando crear una alianza con el Consejo de Vampiros para combatir a los Reapers, que son un grupo que está pues aniquilándolos precisamente, ¿no? Algo importante también a destacar, esta es la única película que Guillermo el Toro ha dirigido en la que no es guionista o co-guionista. Y de nueva cuenta, en esta colaboración con los estudios, pues eso le cobra un poquito de factura en cuanto a que no lo deja del todo satisfecho y tiene que estar haciendo por ahí algunas negociaciones con el guionista y con otros miembros del equipo de producción para pues llevar la película más hacia donde él quiere, ¿no? Como les decía, pues esta película es un éxito en taquilla, costó 54 millones de dólares, hizo 155, es una película del 2002. Y claro, tomen todo esto en el contexto, ¿no? Porque a lo mejor si hablamos de una película de 54 millones antes de la pandemia, pues probablemente las expectativas en el 2018-2019 podrían haber sido mayores, pero hablamos del 2002 y en aquel entonces 155 millones de dólares era una muy muy buena cifra que desde luego permitió que hubiera una parte 3 de Blade, pero también permitió la siguiente película de Guillermo del Toro. ¿Quiénes aparecen en Blade 2? Aparece Wesley Snipes, quien dice, por cierto, que Blade 2 es su película favorita de la trilogía. Aparece Chris Christopherson, aparece Leonor Varela y aparece Ron Perlman. Ron Perlman es justamente este actor que ya habíamos visto en Cronos, en un personaje secundario. Aquí también tiene un personaje secundario y en su siguiente película es el protagonista. Tanto Blade como la película en la que ya es protagonista Ron Perlman, Hellboy, ustedes las pueden encontrar también en Prime Video. Como les decía, casi toda la filmografía de Guillermo del Toro está disponible en Prime Video. Algunas están incluidas en el paquete, otras tienen costo adicional, pero ustedes las encuentran ahí. Y bueno, Hellboy. Hellboy creo que es un proyecto muy muy interesante para Guillermo del Toro en varios niveles, porque le permite hacer esta relación con una propiedad que ya existía, con este cómic de Mike Mignola, pero además traerle al personaje, aportarle al personaje estas características muy muy propias de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, bueno, es una adaptación en específico de Hellboy, La Semilla de la Destrucción, que por cierto también tuvo muy muy contento a Mike Mignola. Algo que pasa mucho con varios de los autores de cómic es que a la hora que llevan su cómic a la pantalla grande, no todos están pues muy satisfechos con ello, y Mike Mignola sí expresó su aprobación a esta película, que combina acción, ciencia ficción y fantasía obscura. ¿De qué trata? Pues trata de Hellboy, que bueno, ya el mismo nombre lo dice, ¿no? Este niño del infierno. La película como tal empieza en la Segunda Guerra Mundial, donde Rasputín está trayendo de traer a Hellboy cuando es pues muy chiquito, es un demonio, de traerlo a la Tierra y de utilizarlo para fines pues no muy positivos, ¿no? Sin embargo, los aliados lo rescatan y Hellboy es criado por un profesor, ¿no? Y bueno, entonces ya vamos viendo en esta película pues la consolidación de Hellboy como un antihéroe más que como un héroe, porque pues Hellboy es este ser rojo con unos cuernos limados, no es muy correcto en mucho de su actuar, pero es un tipo con un gran corazón, es como un niñote, por decirlo de alguna manera. Tiene un momento, se acordarán que hace un ratito hablábamos de los niños, ¿no? Y por ahí hay una escena muy linda en la que Hellboy se topa con un niño y se toman una leche con unas galletas. Y entonces, bueno, esta conexión que Hellboy puede hacer con el niño nos habla precisamente de eso, ¿no? De que a pesar de cómo se ve, de lo imponente que es, pues por dentro es un niñote. Es una película ya con un presupuesto de 66 millones de dólares, que tuvo casi 170 en la recaudación y que permitió
que se hiciera una secuela, justamente, de la cual hablaremos en unos minutitos más. Y tan importante era este proyecto que Guillermo del Toro decide dejar de lado algunos ofrecimientos que tenía, como eran para ser el responsable de Alien contra Depredador y Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que terminaría siendo pues justamente otro director mexicano. En Hellboy ustedes se van a encontrar a Ron Perlman, Selma Blair, John Ford, Doug Jones y Rupert Evans. La verdad es que es una muy buena adaptación de un cómic, es una buena película bajo este corte y mucho antes de todo el frenesí que hemos vivido en años recientes con otras películas de cómics o con el universo Marvel. Y bueno, pues acuérdense que para que sepan ustedes más de Guillermo del Toro, de estas películas, que ya estamos comentando, de algunas otras que estaremos comentando en unos minutitos más, pues tienen a su disposición 120 personalidades del cine para amar a México, que está disponible en www.mexicanísimo.mx. Y acuérdense que si utilizan el código Quiero mi libro, pues ustedes se van a llevar este libro, cualquier otro libro de la colección Motivos para Amar a México con un descuento especial. Hay por ahí un paquete que incluye 120 personalidades del cine para amar a México y 120 películas para amar a México a precio especial. Y bueno, pues si ustedes también ponen por ahí que quieren la colección de separadores, pues simplemente tienen que decirlo en los comentarios, digan que se los mencioné yo aquí en el Club de Cine y pues con mucho gusto se los enviamos por cortesía de Motivos para Amar a México y del Club de Cine. Por favor, no dejen de comentarme. Yo he estado aquí ya hablando de varias películas. Qué mejor que si tenemos algunos comentarios de ustedes, pues podamos seguir mencionando sobre estas películas que ya hemos ido platicando de Guillermo del Toro, como Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade 2, Hellboy. Y bueno, la siguiente película que está incluida en 120 películas para amar a México es también una de mis favoritas. No sé si es mi favorita, está en mi top 3 de películas de Guillermo del Toro, eso seguro. Es nada más y nada menos que El Laberinto del Fauno. Una película que a mí personalmente me parece una belleza de película. Es una película obscura que combina elementos de fantasía, es como un cuento de hadas obscuro en la tradición original de los cuentos de hadas. No, la verdad es que las palabras son pocas cuando hablo del Laberinto del Fauno. Trata, y se acuerdan que les decía yo que es como una película hermana del Espinazo del Diablo. Bueno, pues en este caso la protagonista es Ofelia, es una niña de 11 años. Esto sucede en la España de la Guerra Civil. Y bueno, Ofelia, a quien le gustan mucho los cuentos de hadas, precisamente, se va a encontrar con un fauno. Y este fauno le revela que es una princesa perdida y que para regresar a su reino debe de cumplir con 3 tareas o con 3 misiones. Estas tareas que va a ir realizando Ofelia van a contrastar con el escenario de esta guerra civil que está sucediendo en España, ¿no? En este contraste entre fantasía, realidad, entre los monstruos de otros universos, digamos, y los monstruos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese contraste es maravilloso. Es una película, fíjense que mucha gente la considera como una película violenta o dura de ver. Y yo diría que entiendo esa observación, pero creo que también lo que la película hace es construir, darnos esta idea de que la violencia es más de la que necesariamente es. Que sí hay algunos momentos que son explícitos, pero si ustedes lo comparan con otras películas en las que verdaderamente uno ve pues brazos salir, la sangre casi nos salpica la pantalla y vemos tanta violencia que en algún momento dado ya deja de causarnos un efecto, eso no pasa en esta película de Guillermo del Toro. Más bien él nos va llevando en este crecimiento de violencia
que va reflejando la tensión que tiene la historia, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto importante. Hablando del compromiso de Guillermo del Toro en esta película, pues esta es una de esas películas en las cuales pues prácticamente no cobró con tal de que la película se realizara. Pero bueno, eso la verdad es que yo creo que valió muchísimo la pena porque esta película que tiene unos monstruos muy buenos, de los cuales ya acá René Valentina está platicando de cómo es que se le ocurrió este monstruo. Tiene por ahí un monstruo muy famoso que aparece con ojos en las manos, ¿se acordarán ustedes? Y fíjate, René, que Guillermo ha hablado mucho de dónde vienen estos monstruos que aparecen en varias de sus películas, algunos de ellos que son precisamente de su creación. Y lo que él platica tiene que ver con cómo de repente estos monstruos o estas creaciones le vienen en algún momento de inspiración. En algunos casos no necesariamente forman todavía parte de algún proyecto, simplemente en alguna reflexión o en algún momento creativo está a lo mejor pensando sobre esta capacidad que tenemos de ver o no ver y entonces va generando esta manera de proyectarlo a través de un personaje que con los años cobran vida, ¿no? Que justo en este caso de este personaje pues es este juego, ¿no? Entre el cómo puedes ir viendo o no viendo a través, en este caso, de una parte de tu cuerpo y cómo eso pues habla también como de un sexto sentido o de una capacidad de percibir algo. Que bueno, es una maravilla y hay por ahí, hace un rato hablábamos de que Guillermo del Toro también es novelista, pero también han publicado un libro que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es algo así como el baúl de los secretos olvidados o el cofre de los secretos olvidados, una cosa por ahí. Por favor, si alguien se sabe el nombre mejor que yo ahorita, ayúdenos poniéndolo en el chat. Y en ese libro, pues justamente él va compartiendo mucho de la inspiración para varios de sus personajes, comparte fotografías de sus propios cuadernos que nos permiten ir viendo pues cómo va desarrollando muchos de estos personajes. Les decía yo que esta película pues valió muchísimo la pena todos los sacrificios de Guillermo del Toro porque representó a México ante el Oscar, se convirtió en la número 23 en las 100 mejores películas del sitio Sector Cine, publicada apenas el año pasado, para el metasitio Rotten Tomatoes, que es este sitio donde se promedian las críticas a una película. Pues la década pasada esta película ocupó el número 11 en las películas con mejores críticas. La revista Empire la colocó como la número 132 entre las 500 películas de todos los tiempos y en el número 5 en las 100 mejores películas del cine mundial. Es que bueno, no es poca cosa, ya esto les está hablando de todo el éxito que tuvo esta película. Tuvo 115 nominaciones y además 109 premios, ganó 3 premios Oscar a fotografía, dirección de arte, maquillaje y estuvo nominada también por guión, película extranjera y música original. En aquel año ganó como película extranjera La vida de otros por una característica que yo creo que, ¿qué les puedo decir? Que tendríamos que discutir, ¿no? Porque generalmente hay géneros como la fantasía que no son siempre como tan valorados como otros, ¿no? Entonces, la verdad es que La vida de otros también es una gran película, pero pues siempre la comedia, la fantasía, la ciencia ficción, el mismo terror, pues de alguna manera cuando se ponen ante los críticos o en algunas premiaciones frente a alguna película como el drama, pues acaban siendo colocadas en un escalón menor. Así que probablemente eso haya pesado en aquel momento, pero Guillermo del Toro ya ha logrado superar, ¿no? Pues esa barrera, como hablaremos de otras películas posteriores y mucho más recientes.
En El laberinto del fauno aparece Doug Jones, que es uno de sus actores que también se vuelve un actor regular. De hecho, Doug Jones ya había aparecido como A.D. Sapiens, uno de los personajes de Hellboy. Ivana Vaquero es el personaje principal, es Ofelia. Aparece Maribel Verdú, a quien algunos de ustedes a lo mejor recuerdan por Y tu mamá también. Ella es la persona que acompaña a Gael García Bernal y a Diego Luna en su viaje. Un poquito más sobre el laberinto del fauno, pues está inspirada en algunos de los cuentos de los hermanos Grimm y la estética y algunos otros aspectos en El jinete sin cabeza. También algo importante es que esta se convertiría en la película en español más taquillera en Estados Unidos con 90 millones de dólares, mérito que conservó hasta que se estrenó. No se aceptan devoluciones. Y después del laberinto del fauno, Guillermo del Toro repetiría de nueva cuenta con Doug Jones y con Ron Perlman en Hellboy 2. La secuela de Hellboy 2 es El Ejército Dorado, es una película ya del 2008, pues básicamente es la continuación, es una nueva aventura de este personaje en el cual ahora tiene que enfrentar al Ejército Dorado, que pues está amenazando a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, repite prácticamente el mismo elenco, Selma Blair, John Ford, entre otros actores. Es una película a la que le fue bastante bien, tuvo una nominación al Oscar por Mejor Maquillaje, tuvo muy buenas críticas, costó 85 millones de dólares, hizo 160, que es una buena taquilla. Sin embargo, aquí pasa una de estas cosas que a lo mejor pues, yo no acabo de entender. Ahora sí que si alguien lo entiende mejor que yo, explíqueme. Porque había planes para una tercera película. Esos planes se fueron alargando por proyectos de Guillermo del Toro, pero también por una cierta reticencia de los estudios que de alguna manera estaban persiguiendo que la propiedad se volviera mucho más taquillera todavía, ¿no? Estamos hablando ya de 2008, entonces el panorama había cambiado para ese tipo de películas y ya empezábamos a tener películas basadas en cómics que estaban haciendo 300, 400, 500 millones de dólares y esta se había quedado debajo de esas cifras, ¿no? Entonces, pues en estas expectativas también se fue diluyendo la película y las posibilidades de que se realizaran. También un tema se empezó a convertir la edad de Ron Perlman, que pues ya es un actor, hoy en día, si no me equivoco, está sobre sus 60 años, quizás un poco más. Si alguien tiene el dato a la mano, por favor, compártanoslo. Y pues obviamente tener que ser un actor ya en una edad madura, que tiene que llevar un proceso de maquillaje fuerte, porque prácticamente para interpretar a Hellboy, pues tenía prostéticos en todo el cuerpo. Y además, pues que tiene que hacer escenas de acción, pues se vuelven algo mucho más retador. En realidad, si pensamos en la mayoría de los actores que hacen personajes de acción, pues son actores en sus 20, 30, 40, porque pues es muy demandante físicamente. Conclusión, la verdad es que esa tercera parte ya no sucedió, todo parece indicar que no sucederá. En el 2019 se hizo un reboot, es decir, se volvió a lanzar una película sobre Hellboy, que lamentablemente fue un gran fracaso en taquilla y en crítica. No está ni mucho menos a la altura de Hellboy 1 o Hellboy 2, así que pues muy probablemente veamos en algunos años más algún otro intento por revivir a este personaje y bueno, quién sabe, en una de esas pues sí regresa Guillermo del Toro. La verdad es que en la industria del cine muchas cosas dan muchas vueltas, ¿no? Por el momento pues parece que no habrá más Hellboy. Y después de Hellboy 2, Guillermo del Toro hizo otra película de corte bastante comercial que es Pacific Rim o Titanes del Pacífico. Ya es del 2013 y combina elementos de nuevo de ciencia ficción, monstruos y acción. En este caso sucede en ese mismo año y unos monstruos alienígenas o kaiju, que son como estos monstruos japoneses, asiáticos, emergen de un portal tridimensional y pues amenazan
a la humanidad. Entonces, pues se prepara un grupo con estos grandes robots que son los Titanes del Pacífico, que son tripulados por un ser humano y que se preparan para detener esa amenaza del mundo, ¿no? Es una película a la que también le fue pues bien en taquilla, sobre todo en Asia y en China, que es uno de los mercados principales, porque esta es una película ya mucho, mucho más cara. Probablemente me puedo atrever a decir que es la producción más cara que Guillermo del Toro ha tenido hasta el momento, con alrededor de $200 millones. Y ese éxito que tuvo, sobre todo en Asia, permitiría que después hubiera una secuela que ya no dirige Guillermo del Toro, que es Pacific Rim Insurrección, y no nada más eso, sino que también permite que se haga un videojuego, que se haga una serie animada que se llama Pacific Rim The Black y que ustedes pueden encontrar en Netflix, y que incluso hay por ahí una atracción en un parque inspirada en esta película. Yo creo que es una de esas propiedades que probablemente vamos a ver crecer en los siguientes años. Como ustedes saben, pues todos los estudios están ávidos de generar universos, y Pacific Rim pues se presta muy muy bien para ello, así que muy muy probablemente pues eso suceda en algunos añitos más. En esta película de nueva cuenta aparece Ron Perlman, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Rob Perlman. Aparece Charlie Hunnam, aparece Idris Elba y Rinko Kikuchi. Y luego hace otra película que yo creo que está como en este terreno intermedio, que es un poquito más personal, pero también tiene bastantes elementos un poquito más comerciales. Es una película gótica de romance con fantasmas, con un elenco, la verdad es que extraordinario. Imagínense, Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston y Charlie Hunnam, ¿no? Que ya son actores que empiezan a consolidarse, que empiezan a generar nombre en Hollywood. Es una película que habla de una joven solitaria, de Edith, que se casa con un misterioso extraño y juntos se van a vivir a la mansión de este hombre. Es una mansión pues muy muy imponente, y donde van a vivir en compañía de su hermana. Solo que lo que sucede es que pues esta mansión tiene varias sorpresas, varios fantasmas, varias cosas que vienen del pasado que pues van a estar atormentando a Edith. A mí me recuerda mucho a esta historia, no sé si les pase a ustedes, a Rebecca de Alfred Hitchcock, porque también habla de esta joven que llega a una mansión y que de alguna manera es pues atacada por los recuerdos del pasado, ¿no? Solamente que en Rebecca pues son literalmente recuerdos, y aquí sí tenemos fantasmas y algunos otros seres pues que no son reales, ¿no? Esta película gana varios premios. Muchas de las otras películas que hemos estado mencionando también ganan otros premios. No estoy mencionándolos todos. Quizás haya oportunidad de hablar de algunas otras en otras sesiones del Club de Cine. Entre ellos gana como mejor película de horror en el festival en los premios, perdón, en el Saturno. Un dato interesante, por si ustedes quieren ver esta película, es que la casa en la que sucede en esta mansión que les estoy comentando se construyó por completo, ¿no? La verdad es que eso es algo muy muy imponente, pero bueno, eso permitía a Guillermo del Toro pues hacer mejores movimientos de cámara, construir mejor la atmósfera y pues generar otros efectos que de otra manera pues quizás no hubieran tenido ese mismo realismo. También un dato interesante es que ni Tom Hiddleston ni Mia Wasikowska eran las opciones principales de Guillermo del Toro. En lugar de Tom Hiddleston iba a estar Benedict Cumberbatch, que ustedes identifican probablemente como el Doctor Strange en el universo Marvel, mientras que Tom Hiddleston hace a Loki. Y bueno, justamente cuando se hace este cambio de actores, Tom Hiddleston le pide a Benedict Cumberbatch pues su bendición, ¿no? Le dice, pues dame el visto bueno para interpretar a este personaje que tú no vas a poder hacer lamentablemente por cuestiones de agenda. Y lo mismo le pasó a Emma Stone, que quizás recuerden, bueno, hace poco estrenó Cruella o estuvo en La La Land, y Emma Stone le cede su lugar a Mia Wasikowska, que es la actriz que interpreta
a Alicia en el País de las Maravillas en la versión más reciente. ¿Qué tal, Pues muchos detalles que ir descubriendo de todas estas películas. Acuérdense que pues para descubrir estos detalles especiales de películas de estos grandes realizadores, pues los encuentran en 120 películas para amar a México. La verdad es que dense la oportunidad de tener este libro para ir pasando lista cuáles de esas 120 ya vieron, cuáles les faltan, qué sabían de ellas, qué es bueno descubrir de ellas, qué pueden leer de ellas y ver ahora bajo una nueva óptica estas películas. Nosotros les estamos compartiendo por ahí algunas imágenes, en especial de Cronos y del del Laberinto del Fauno, que aparecen en 120 películas para amar a México y que además tienen unas ilustraciones, bueno, de mis favoritas. Una de ellas con el personaje principal de Cronos, Jesús Gris y su nieta, otra de ellas con estas manos por ahí que están persiguiendo a Ofelia. Entonces, bueno, no se pierdan 120 películas para amar a México, aprovechen también 120 personalidades del cine para amar a México y ojalá se los puedan llevar en un paquete, creo que eso es lo mejor que pueden hacer, mejor precio, además usan el código quiero mi libro y todavía es mejor precio y además pueden ponerle por ahí que quieren la colección de separadores y eso se van de cortesía de este club de cine. Y pues estamos casi llegando al final, nos queda una peliculita y aquello que va a estar estrenando Guillermo del Toro antes de que se nos termine el año. Así que por favor, pues si quieren agregar algo más, si quieren comentar algo más sobre Guillermo del Toro, quieren preguntar, no dejen de hacerlo antes de que se nos termine esta sesión de hoy. Y bueno, la película que nos falta es también una de mis favoritas, también está en ese top 3, es de la que nos ha estado platicando también René Valentina, que es La forma del agua. Gran película, la verdad es que no saben, yo la disfruté enormemente la primera vez que la vi y cada vez que la veo no deja de fascinarme este universo que Guillermo del Toro crea, esta capacidad que tiene para que nosotros nos relacionemos con estos personajes. Es una joya, es una película del 2017, es una película que tiene por protagonista un personaje muy entrañable interpretado por Sally Hawkins, que estuvo nominada al Oscar justamente. Bueno, y ella es Elisa. Elisa es una mujer sordomuda que trabaja en el área de limpieza en un centro de investigación, son los 60s, durante la Guerra Fría, y en ese centro de investigación Elisa conecta con una criatura anfibia que está ahí atrapada, ¿no? Y entonces esta conexión que se va a construir entre estos dos seres que no pueden hablar, pero que pueden decir mucho más sin palabras y que pueden comunicarse entre ellos, crea una gran historia pues de amor, ¿no? De alguna manera es una historia de amor, que no quiero decir tanto, quizás algo más que pueda decir de ella, que vale mucho la pena, es como Guillermo del Toro en esta película le da voz a aquellos que no tenían voz. Y eso puede resultar contradictorio, pero así es, ¿no? Porque este personaje principal que no tiene la capacidad de hablar, pues aquí es el personaje central, y algunos de los otros personajes secundarios, ¿no? Por ejemplo, Richard Jenkins, que es que interpreta a su vecino, es un hombre gay. Aparece Octavia Spencer, que es su compañera de trabajo, es una mujer de color. La propia criatura que interpreta a Doug Jones, un actor que ya hemos mencionado, pues es un monstruo de nueva cuenta, ¿no? Y sin embargo, todos estos personajes adquieren una visibilidad distinta y somos capaces de conectar con todos ellos. El villano es interpretado por otro gran actor, que es Michael Shannon. Y déjenme rescatar una cita que les había yo dicho hace un ratito y que no les he comentado, y nadie me lo ha reclamado, pero yo me acordé, aquí está. Esta es una cita de Guillermo del Toro y creo que es ideal para hablar de La forma del agua, porque él dice: me parece horripilante cuando dicen que una historia de amor
es una historia de cambio. El amor es la aceptación de alguien como es desde un inicio. Mi monstruo, por ejemplo, no va a cambiar. Y vaya, esta frase es perfecta para hablar de la forma del agua, porque más allá de si el amor nos puede hacer mejores o peores personas, o nos puede dar un nuevo ánimo en nuestra vida, de lo que Guillermo del Toro está hablando es de aceptar y de entender y de amar a las personas por quienes son, ¿no? Entonces, ese monstruo del que él habla es esa naturaleza del ser humano tal y cual es. Y de cómo debemos, como en la forma del agua, aprender a amar a las personas por quienes son, con sus defectos incluidos, y no por quienes quisiéramos que fueran o por quienes pensamos que se van a convertir después de enamorarse, ¿no? Entonces, eso pasa en la forma del agua, que es una gran, gran, gran historia. Déjenme platicarles que también la forma del agua, estos personajes, en este caso, Guillermo del Toro los fue escribiendo con estos actores que les mencionaba, que además, bueno, Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins y Octavia Spencer son actores ya nominados o ganadores del Oscar. Mucha de la inspiración de Guillermo del Toro para esta película vino de La criatura de la laguna, una película clásica del cine de terror en Hollywood. Y es una película, bueno, súper, súper ganadora. Ganó 137 premios, tuvo otras 352 nominaciones, estrenó en el Festival de Venecia, donde ganó el León de Oro. Y bueno, tuvo un recorrido muy, muy amplio por otros festivales. El American Film Institute la consideró como una de las 10 mejores películas de ese año y ganó 4 premios Oscar de 13 nominaciones. Fue, si recuerdo bien, la película con más nominaciones en ese año y logró algo que es extraordinario. Ganó como mejor película, ganó como mejor director, ganó como mejor diseño de producción y ganó a mejor banda sonora. ¿Por qué digo que hizo algo extraordinario? Porque se acuerdan que hace un ratito mencionaba yo que El laberinto del fauno no ganó como mejor película extranjera, muy probablemente por esta cuestión de ser una película de fantasía. Pues bueno, años después, la película que consigue ganar la categoría principal es La forma del agua, con esta película que no nada más es una película de fantasía, como les decía yo hace un rato, es una película que habla también de igualdad para todos los seres humanos, de visibilidad. Entonces, pues todo este discurso que Guillermo del Toro construye en la película rompe cualquier barrera y le lleva a que se gane pues el que es considerado como el premio más importante en la industria del cine. Y la película no nada más lograría eso, también se convierte en, y esto también es un dato muy significativo, en la película ganadora del Oscar con mejor recaudación en los últimos años. No es poca cosa, porque generalmente las películas que llegan al Oscar, en esta combinación de películas, muchas de ellas son películas de presupuestos más reducidos, algunas de corte independiente, no necesariamente tan accesibles para el público en general. Y bueno, además La forma del agua pues tenía estas particularidades, ¿no? Que yo me atrevería además a decir que es una película de fantasía para adultos, 100%, porque además aquí hay algún semidesnudo, por ejemplo, hay una escena un poquito más de corte sexual, entonces bueno, no es sangrienta como otras de las películas quizás de Guillermo del Toro, como habíamos mencionado, pero es una película pues muy madura en el sentido de las temáticas que trata, del desarrollo de los personajes. La van a disfrutar horrores. Y bueno, simplemente para cerrar esto que les mencionaba yo de que es la película de mejor recaudación, la película ganadora de Oscar con mejor recaudación, es una película que costó muy poco, que hubo un presupuesto de $19 millones e hizo 194. Así que bueno, así de exitosa, multiplicó
muchas veces su presupuesto y pues qué mejor, ¿no? Así que si no la han visto, se las súper recomiendo. Yo me voy a atrever a darles mi top. Ay, voy a dar un top 4. Yo había dicho top 3, pero la verdad es que me van a tener que conceder una cuarta. Si ustedes tienen ganas de ver lo mejor y lo más representativo de Guillermo del Toro, yo les recomiendo La forma del agua, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y Cronos. Creo que esas 4 son las grandes películas, son sus películas además más personales, pero bueno, ojalá se den además la oportunidad de ver sus otras películas, ¿no? Si tienen ganas de ver algo más comercial, pues ahí está Blade, o ahí está Hellboy, ahí está Pacific Rim. O sea, la verdad es que Guillermo del Toro nos da un panorama muy amplio para ver una película pues más de corte blockbuster o ver algo más intimista como La forma del agua. Y les decía yo hace un ratito que Guillermo del Toro no nos va a no va a dejar ya mucho sin algún estreno, así que tiene un estreno este año que se llama en inglés Nightmare Alley. En español me parece que el título que se va a quedar es El callejón de las almas perdidas. Estrena el 17 de diciembre, así que a mí me suena que es una película de Guillermo del Toro que de nueva cuenta está coqueteando por ahí con esta temporada de premios. Y esta película es una adaptación, de nueva cuenta es una adaptación de la novela de William Lindsay, que tiene por personajes centrales a un timador y una psiquiatra que se van a unir para estafar a gente por dinero. Es una película de época, ya ven que a Guillermo, esa es otra de sus características, generalmente le gustan las películas de época, y de esta novela ya hay una adaptación previa en 1946. Ya encuentran por ahí el tráiler, si alguien tiene curiosidad ya van a poder ver el tráiler, ya hay un póster, ya hay un par de imágenes de esta película que muy probablemente les vamos a compartir también por aquí alguna imagen, y tiene un elenco, bueno, déjenme decirles el elenco porque ustedes se van a ir de espaldas. Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, David Strathairn, todos ellos nominados o ganadores al Oscar, y además, desde luego, pues su actor favorito, Ron Perlman, va a estar también en El callejón de las almas perdidas. Una película que pues hay que tener ahí, si ustedes ya se están animando a ir al cine, pues vayan anotando, si no a lo mejor se animan para aquel entonces, y bueno, si no, seguro ya estará llegando a plataformas los primeros meses de 2022. Pero bueno, terminar el año 17 de diciembre viendo una película de Guillermo del Toro, pues sería algo muy bueno que hacer. Por favor, déjenme saber si tienen algún otro comentario, algo más que ustedes quieran agregar. La verdad es que pues ya estamos llegando al final de esta sesión, que además estoy viendo que ya fue muy larga. Qué bueno que nos han acompañado todo este tiempo. La verdad es que, bueno, había mucho que decir de Guillermo del Toro. Perdónenme por colgarme tanto, pero bueno, espero que todo haya sido de su interés en esta sesión. Guillermo es un hombre grande y merecía un club de cine grande. No por nada es el gordito o el gordo del Toro, que de cariño él mismo se define así. Así que no le estamos faltando al respeto a nadie. Y bueno, pues para que sepan ustedes más de este gordito del Toro, que la verdad es que con toda esta fascinación que tiene por los monstruos, yo creo que si yo lo viera en persona, además de que me resultaría imponente, querría darle un abrazo, porque me parece que esta expresión que tiene en su cara muy amigable, al menos a mí me genera esta reacción, ¿no? Y pues de Guillermo del Toro, acuérdense que ustedes pueden saber más en 120 personalidades del cine para amar a México, disponible en www.mexicanísimo, que se pueden llevar en un paquete buenísimo con 120 películas para amar a México, con el código quiero mi libro, espero que ustedes quieran su libro, pues se lo pueden llevar utilizando ese código en www.mexicanísimo.mx. René Valentina, qué bueno que quieras tus libros y qué bueno que ya te hayas llevado tus libros.
Muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que disfrutes de este club de cine. Ojalá estés aquí con nosotros pues todas las semanas. La próxima semana vamos a tener algo muy diferente. Nos vamos a ir a algo mucho más contemporáneo. Volveremos a nuestra dinámica de una película en sesión. Esta ocasión pues fue especial porque Guillermo del Toro cumple años el fin de semana y teníamos que celebrarlo como se debe. Pero bueno, la próxima semana hablaremos de Nosotros los Nobles, una película también muy, muy exitosa de nuestro cine, que además nos va a venir muy bien porque en un mesecito más vamos a hablar de El Gran Calavera, que es la película en la cual está basada en Nosotros los Nobles. Así que qué mejor que podamos irlas viendo, que podamos ir haciendo estas conexiones, que ustedes tengan oportunidad como René Valentina, que ya se llevó sus libros, que qué mejor decisión, René Valentina, muchas felicidades. Que ustedes puedan también irlo explorando esto en el libro, que puedan ir disfrutando en los libros, que puedan ir disfrutando y explorando más las películas y que pues podamos estar platicando aquí cada semana. Yo les recuerdo, por favor, si les gusta el Club de Cine, no dejen de recomendarlo, no dejen de compartirlo en su Facebook, no dejen de retomarlo de YouTube, donde van a poder ver la sesión de hoy en un par de días más. No dejen de darle like, por favor, esto nos ayuda muchísimo, al igual que su compra de Motivos para Amar a México. Todo ello nos ayuda pues a seguir promoviendo el amor por México, a hacer crecer el Club de Cine. Aprovecho también para agradecerle a todos los que nos acompañaron por acá, a René Valentina que nos saludó, a Alfonso que también nos saludó por acá. Quiero agradecerle también a Sebastián Guerra, a Sebas Guerra, que es nuestro operador estrella. Él es el que hace todas estas magias que ustedes ven por aquí, estas imágenes que suceden cuando yo voy platicando. A Valeria González, que nos ayuda también con las redes sociales. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues yo soy Carlos Andrés Mendiola. Los veo toda la semana también a través de mi propia página de Carlos Andrés Mendiola, donde les estoy compartiendo constantemente contenido de cine, series, algunas ocasiones de novelas. Y en Motivos para Amar a México ustedes siempre encuentran también mucho contenido relacionado con nuestro país. Así que no dejen de seguir Motivos para Amar a México, Mexicanísimo, desde luego, y Carlos Andrés Mendiola. Y bueno, pues vayámonos con esta idea de esta sesión de cine, y esa idea es que así como Guillermo del Toro es un gran motivo para amar a México, ustedes también son un gran motivo para amar a México. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho.